Bienvenidos. Hoy vamos a desarrollar el tema de cuota de empleo para las personas con discapacidad. Esto está establecido en la Ley 29.973. La cuota de empleo es un mecanismo que existe en varios países y se ha establecido para revertir las barreras que dificultan la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral y en las actividades productivas del país. Todos sabemos que en la sociedad en general siguen presentes los prejuicios y estereotipos sobre el aporte de las personas con discapacidad en actividades productivas y en otros aspectos de la vida. Al terminar el presente video, seremos capaces de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es la cuota de empleo? ¿Quiénes están obligados a cumplirla? ¿Cuáles son las normas que regulan la cuota de empleo? ¿Cómo se calcula la cuota? Aspectos vinculados a la fiscalización y servicios que ofrece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Qué es la cuota de empleo? La cuota de empleo es una medida necesaria para contrarrestar las bajas tasas de empleo de las personas con discapacidad en el Perú. Por ejemplo, en nuestro país, la población desempleada con algún tipo de discapacidad es de 38.210 personas, con una tasa de desempleo de 12,1%, siendo esta mayor en las mujeres, 13,9%, respecto a la tasa registrada por los hombres, 11,1%. Como vemos, la cifra de personas con discapacidad sin empleo es muy alta. Por ello, con el mecanismo de cuota de empleo, se fomenta su incorporación en el mundo laboral. ¿Qué empresas del sector privado están obligadas a contratar a personas con discapacidad en cumplimiento de la cuota de empleo? De acuerdo a la Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento, las empresas privadas con más de 50 trabajadores deben contar con personas con discapacidad en una proporción no inferior al 3% del total de su personal. ¿Qué normas regulan la cuota de empleo? El respaldo normativo de esta disposición lo encontramos en la Ley 29.973 y su reglamento, Decreto Supremo número 002-2014-MIMP. En este último se encarga al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el desarrollo normativo sobre los criterios para determinar el cálculo de la cuota de trabajadores que les corresponde contratar a las empresas privadas obligadas a cumplir con la cuota laboral, y la adecuación de la normativa para la fiscalización sobre su cumplimiento. También es importante que sepamos que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el año 2015 emitió la Resolución Ministerial número 107-2015-TR que contiene una regulación complementaria para la aplicación y fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicable a los empleadores privados. Esta norma regula la aplicación de la cuota de empleo en el ámbito privado, así como la prestación de servicios públicos de empleo y los procedimientos de fiscalización y sanción. El ámbito de aplicación de esta disposición alcanza a los empleadores del sector privado, en la medida que son ellos quienes contratan a las personas con discapacidad, a las gerencias y direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo a nivel nacional, en la medida que realizan una labor de asesoría tanto a los empleadores como a las personas con discapacidad, y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en la medida que es el órgano fiscalizador del cumplimiento de las disposiciones normativas sobre trabajo. ¿Cómo se calcula la cuota de empleo? La cuota de empleo se calcula determinando el número de trabajadores a través de la información que el empleador declara en la planilla electrónica anualmente, cualquiera sea el número de centros de labores. Esto quiere decir que se contabiliza al total de trabajadores que tiene la empresa en sus sedes descentralizadas, de ser el caso, y la modalidad de contratación. ¿Cómo determinar el número de trabajadores en el periodo anual? Esto es de vital importancia, ya que con esa información se determina si la empresa se encuentra obligada o no a cumplir la cuota de empleo, esto es, la contratación del 3% de personas con discapacidad. Para ello se considera lo siguiente. Se toma en cuenta a todos los trabajadores registrados en la planilla electrónica durante el periodo anterior. El periodo equivale a un año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Se calcula en el mes de enero del año siguiente sobre el periodo finalizado. Y para la determinación anual de trabajadores
Se realiza una estimación ponderada que se calcula siguiendo los siguientes criterios y valores. El trabajador que laboró en todo el periodo anual equivale a 1. El trabajador que laboró por fracciones del año equivale a tantos dosavos, 12 partes, como meses haya laborado. El trabajador que laboró por días se calcula por treintavos del dosavo. Cuando el número resultante sea un número con más de un decimal, la cifra de las décimas se redondea a la inmediata superior si la cifra centesimal es igual o superior a 5. Veamos el siguiente ejemplo sobre cómo se calcula la cuota de empleo. Por ejemplo, si la empresa cuenta con 48 trabajadores que laboraron por un año, el cálculo ponderado se realiza multiplicando 48 por un año, resultando 48 trabajadores. Y 4 trabajadores que laboraron por 11 meses, el cálculo ponderado se realiza multiplicando 4 por 11 meses y se divide entre 12, resultando 3,67 trabajadores. Y 3 trabajadores que laboraron por 26 días, el cálculo ponderado se realiza multiplicando 3 por 26 días y se divide entre 365, resultando 0,22 trabajadores. Del resultado de la sumatoria del cálculo ponderado, 48 más 3,67 más 0,22, se obtiene 51,89. Aplicando el criterio del redondeo a la décima inmediata superior, la suma ponderada resulta 51,9. Según estos resultados, la empresa sí cuenta con más de 50 trabajadores. En este caso, esa será la base del cálculo para aplicar el 3%, por lo que la empresa requiere contratar a 1,6 trabajadores con discapacidad para el cumplimiento de la cuota. ¿Cuáles son los criterios de fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo? Se debe considerar lo siguiente. La obligación es de carácter anual. Se da entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. El instrumento principal para medir el cumplimiento de la cuota es la planilla electrónica. La fiscalización puede darse de manera posterior y aleatoria para verificar la validez de la información registrada en la planilla electrónica para empleadores obligados que habrían cumplido la cuota de empleo. En la fiscalización por incumplimiento de la cuota de empleo se puede subsanar la omisión o error en el registro de condición de discapacidad del trabajador. Se puede iniciar un proceso sancionador o imponer un acta de infracción. También es importante conocer que el reglamento de la Ley 29.973 establece entre las reglas para la aplicación de la cuota de empleo en el ámbito privado la posibilidad de efectuar descargos a la notificación por el incumplimiento de la cuota de empleo. En primer lugar, no haber generado nuevos puestos o vacantes por cubrir en el año. Para ello, se debe demostrar que el número de trabajadores son los mismos registrados en la planilla electrónica el año anterior, que el número de trabajadores de la empresa disminuyó. En segundo lugar, en caso de haber generado vacantes, se debe demostrar los 4 efectos concurrentes. Razones de carácter técnico o de riesgo que dificulten la incorporación de personas con discapacidad. Haber ofertado los puestos de trabajo en el servicio de bolsa de trabajo. Haber omitido todo requisito de carácter discriminatorio y haber garantizado la participación de las personas con discapacidad en los procesos de selección. ¿Qué servicios brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para atender las vacantes por cuota de empleo? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Bolsa de Trabajo de los Centros de Empleo a nivel nacional, otorga atención a las vacantes para personas con discapacidad realizando las siguientes acciones. Revisa su registro con personas con discapacidad inscritas como buscadores de empleo. Difunde las vacantes de empleo a través del portal web y paneles de empleo. Comunica al empleador si se cuenta con personas con el perfil solicitado, remitiéndole una constancia. Los servicios de acercamiento empresarial y bolsa de trabajo de los centros de empleo en cada región están a disposición de empleadores y personas con discapacidad respectivamente, para atender sus consultas y brindar asesoría para el cumplimiento de la cuota de empleo. Recordemos lo aprendido.
La cuota de empleo busca revertir las barreras en la sociedad que limitan que más personas con discapacidad se incorporen al mercado laboral y en la actividad productiva del país. Las empresas que cuentan con 50 a más trabajadores están en la obligación de cumplir con la cuota de empleo y deben incorporar a personas con discapacidad entre sus trabajadores siguiendo los criterios establecidos en las normas que hemos mencionado. La fiscalización busca asegurar que se cumpla con el cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad. Las empresas que cuentan con 50 a más trabajadores están en la obligación de cumplir con la cuota de empleo y deben incorporar a personas con discapacidad entre sus trabajadores siguiendo los criterios establecidos en las normas que hemos mencionado. Finalmente, ¿conoces cómo realizar el cálculo para determinar si una empresa se encuentra obligada al cumplimiento de la cuota de empleo? ¿Conoces cómo realizar el cálculo para determinar el número de trabajadores y la verificación del cumplimiento de la cuota de empleo? ¿Conoces los servicios de empleo que te pueden informar sobre la cuota de empleo? Si tienes alguna duda, llama al 630-6000.